El decreto entrará en vigor en el curso 2019-2020 y aquellos que participen en estas oposiciones, en las oposiciones de secundaria del 2018, podrán formar parte de las listas supletorias para el curso 2019-2020. Un nuevo decreto que supone un gran avance para los funcionarios interinos de la región, facilita la conciliación, es mucho más flexible, más incluyente, no tan excluyente como el anterior, reconoce la realidad educativa extremeña de una forma notable, reconoce la implicación de los docentes interinos en cuanto a la formación de idioma, proyectos de innovación educativa, y yo diría que es un decreto mucho más humano porque tiene en cuenta otro tipo de aspectos que hasta el momento, como las enfermedades graves, no se tenía en cuenta. En el nuevo decreto se va a puntuar por experiencia docente previa por días. Anteriormente era por mes y ahora se puede puntuar por días con el fin de evitar que se perjudique al interino, sobre todo en la actualización de sus méritos. En cuanto al resultado de oposiciones, que les he dicho anteriormente que eran 3 puntos, anteriormente en el decreto que todavía sigue vigente se tenía en cuenta la nota de los 3 últimos procesos selectivos y actualmente en este nuevo decreto se va a utilizar la mejor nota obtenida en cualquier proceso selectivo.